Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Gracias por venir, ¿eh? No, un gusto. El otro día me acordé de vos. ¿Por qué? Viniste acá. Arrancaste con Irlanda, que tuvo algunos comentarios interesantes, porque es política internacional, no es lo que más garpa en el periodismo, política internacional. Salvo un quilombo, la guerra, una cosa así. Y dijiste que hoy ibas a hablar de Nueva Zelanda, o Nueva Zelanda. Que me tendrías que explicar cuál es la diferencia entre Nueva Zelanda y Nueva Zelanda. Pero vos no manejás gramática. Al otro día que viniste acá, la primera ministra que viene a ser la Messi de Nueva Zelanda dijo, no me voy a presentar a las elecciones. Así es, sí, una actualidad. Es la Messi de los All Blacks, esa chica. Sí, una primer ministra importante, una líder que ganó las últimas elecciones arrasando con récord. No quiere estar más. Que fue la que mejor manejó la pandemia en el mundo, con casi COVID-0 en su país. Que le tocó un ataque terrorista importante en Christchurch, una de las ciudades importantes de Nueva Zelanda, y que tuvo varias crisis, que las pasó todas, salió airosa de todas esas crisis, y bueno, tiene 40... ¿El formato parlamentario es como Inglaterra? Claro, sí, es una monarquía parlamentaria, y bueno, ella fue madre hace poco, tiene un hijo... ¿Chica joven? Sí, tiene 42 años, Ajá. 43 años, y tiene un hijo de 4 o 5 años. Es la Boris Johnson de Inglaterra, ponele. Sí, es muy joven, muy joven. ¿Pero es dura? 2 mandatos. No, todo lo contrario, es una mujer empática, es una mujer cercana a la gente, es una mujer muy querida, una líder que se ganó el respeto del mundo en sus definiciones políticas. Y bueno, una pena, pero bueno, yo la respeto por esta decisión. ¿Qué se quiere dedicar a la familia? Sí, evidentemente ha privilegiado otras cosas, no es, y eso es bueno que ocurra, que un político baje a la calle, porque nosotros conocemos a los políticos que se quedan 30 años en el poder, Seguro. y entonces se producen esta distorsión que tienen con la realidad, como la que vemos nosotros, viven siempre de la política, entonces pierden contacto con la realidad de las cosas, y entonces después no termina... ¿Y qué avisó? ¿Que no se va a presentar? No, dijo que no tenía energía para seguir adelante. Y creo que es muy, muy sincero de su parte. Bueno, ¿cómo tiene que hacer la gente para comunicarse? Arrancamos el micro de Miguel con las principales transformaciones socioeconómicas y políticas de los países del mundo. Mira qué nombre. Te salió muy bien. No, es para la BBC de Londres eso. Qué nivel. Mami. Nos pueden escribir a través de WhatsApp al 2915-386-923. Bueno, arranquemos oficialmente, Miguel. Bueno, la reemplazó el ministro de Educación, Chris Hipkins, así que mantendrá el mandato hasta las próximas elecciones, que creo que son en octubre, donde el partido tiene altas chances de ganar. Bueno, Nueva Zelanda, como tantos otros países que hemos elegido, ha atravesado crisis severas y lo hemos elegido porque pudo salir adelante a pesar de un contexto negativo en el que pululó entre 1975 y 1984. ¿Qué razas hay ahí? Bueno, ahí están los maoríes, que creo que es 15%, y Ajá. después los propios neozelandeses. Durante ese tiempo gobernó el socialismo con un Estado fuertemente interventor, no sé si te suena. Sí. ¿Te suena? Regulaciones tortuosas, aranceles exorbitantes, subsidios masivos, una deuda pública descomunal, déficit presupuestarios crónicos, inflación creciente, control de precios, no sé si Sí. te va sonando todo esto. Sí. Monopolios estatales, empresas estatales en crisis, costosas luchas laborales, desempleo, altos impuestos. ¿De qué época estamos hablando? 1975-1984. Ajá. ¿Te suena todo esto? Sí. ¿Lo tenés visto? Por eso te pregunté el año. El intervencionismo sumió a Nueva Zelanda en la ruina. Hay una frase que no sé quién dijo, dice que la experiencia de Nueva Zelanda es uno de los numerosos ejemplos en los que el socialismo provocó una ruina que luego arregló el capitalismo. Esta es una frase fuerte para discutir. Sí. Más de uno va a llamar a Bien de grieta. A polemizar. Bien de grieta. Bien de grieta. Bueno, la cuestión es que en las elecciones de 1984, que volvió a ganar la centroizquierda, ganó el laborismo, apareció un economista que se llama Roger Douglas, Ajá. que fue ministro de Hacienda, que era del Partido Socialista, del Partido Laborista, y que abrazaba ideas de la izquierda,
y de pronto se dio cuenta que tenía que modernizarse. Entonces todo esto que yo te... Siendo de centro izquierda. Sí. Entonces lo empezaron a criticar porque este fue el que cambió el rumbo de Nueva Zelanda. Ajá. ¿No? Y entonces, claro, lo criticaban porque había tomado medidas de derecha, Siendo de centro izquierda. siendo de centro izquierda. La cuestión es que tomó medidas estructurales en el campo económico que se denominaron las Rogernomics. Rogernomics. Hoy está vivo todavía Roger Douglas, es un respetadísimo ex dirigente de ese país que fue el que sentó las bases del cambio. O sea, pasaron de $8.000 de ingreso per cápita a los más de 40 y pico mil que tienen hoy. Una transformación tremenda, hace muchos años que crecen Ajá. a un ritmo importante. ¿Y qué hizo Roger? Roger lo que hizo fue liberalizar la economía por completo, bajaron obviamente la economía, se rodeó de expertos, o sea, como dato primero se rodeó de expertos, o sea, Es decir, de gente que sabe. de gente que sabe. Redujo los impuestos, flexibilidad laboral, un criterio de gestión pública símil al sector privado, el salario de los empleados públicos, de los funcionarios públicos por resultado. Administrás bien el ministerio, ganas más. Lo administras mal, te vas y no ganas. Ajá. Como pasa en las empresas. Una gestión pública altamente profesionalizada, tampoco hay amigos, tampoco hay parientes, no pongo a mi señora, todo eso no anduvo. Nueva Zelanda bajó obviamente la inflación a números irrisorios para nosotros, 3-4% anual. Se respeta absolutamente la independencia del Poder Judicial y los tribunales de Nueva Zelanda se caracterizan por ser altamente imparciales. O sea, este es un dato. Respetan el derecho de propiedad y la libertad en todo sentido. Es el país número 1 en cero corrupción. Hace años que lidera ese ranking. Hace años. La Argentina está en el puesto 44 y ellos punteros. En el ranking anticorrupción, en el ranking de transparencia. Roger Douglas sentó las bases de todo este cambio y después quien ganó las elecciones, que fue el partido opositor, el Partido Nacional de Nueva Zelanda, y asumió la cartera de economía Ruth Richardson, otra economista también importante, que a pesar del cambio de gobierno, de ideología de gobierno, mantuvo la política que había implementado Roger Douglas. Y eso siguió hasta el día de hoy. O sea, no se alteró. Y ellos hace 30 años que crecen. Es decir, que con lo que me dijiste de Irlanda y con lo que me decís de Nueva Zelanda y alguno más que vendrá, de hecho Estados Unidos también se parece en eso, cambian los gobiernos en el matiz de opinión y en el matiz de ideología, pero no pragmáticamente en algunos rubros donde es el bienestar del país. Claro, porque que vos tengas déficit fiscal no es ni de derecha. No tiene que ver con la política. Es matemática. O sea, si vos tenés un Estado despilfarrador, si vos tenés empresas estatales que no te importa que las tengas que subsidiar porque las tenés con más empleados de lo que hay que tener, si no sos eficiente, etcétera, etcétera, y bueno, entonces empezás con el déficit crónico, eso genera que tenés que darle a la maquinita, se genera inflación. Estamos viendo que son países distintos, culturas por ahí diferentes, y sin embargo la receta parece ser parecida. No, pero yo lo que destaco es que, me dijiste también en Irlanda, cambian los gobiernos, pero hay temas que no cambian. No, por eso es lo que se dice las políticas de Estado. La política de Estado, que no es la política de gobierno. La política de gobierno es cuando vos venís y en 4 años... Me elegiste y hago lo que... Y hago lo que me parece que hay que hacer. Sí. Y si el otro que estaba antes que yo hacía otra cosa totalmente distinta, no me importa. Y esto Salvo en algunos rubros donde no cambia. Te diría que en lo estructural económico, estos gobiernos que han sido exitosos o estos países que han sido transformadores para bien, no han cambiado. Son respetuosos de la política fiscal, son respetuosos de las regulaciones, son respetuosos del derecho de propiedad, el Estado no te avasalla por todos lados. Y eso le da una impronta que mantiene baja la inflación, niveles de desempleo altamente tolerables, una economía próspera, siempre en crecimiento.
siempre crecen. La tasa de crecimiento es importante. ¿Son países ricos por lo que son? Y cuando vos haces la comparación con Argentina, donde Y yo tengo que llevar siempre la comparación a Argentina. hay 4 tipos de países en el mundo: los desarrollados, los subdesarrollados, Argentina y Japón. Ah, Esa es, en los extremos. claro, dice, Japón, un país que no tiene nada, 4 islitas, y resulta que la Argentina que tiene todo, y la diferencia es extraordinaria. Entonces, nosotros tenemos que hacer una fuerte autocrítica de dónde estamos. Hemos hecho las cosas mal, permanentemente. No mal un rato. Claro, es, No mucho, mal- es mucho tiempo. No es mucho tiempo. Y si querés tomar el proceso democrático del 83 para acá, que ahora se cumplen 40 años este año, en diciembre, y no acertamos en casi nada. O sea, la Argentina sigue en un estancamiento. 30% de pobres en la Argentina, 40% de pobres. Es delirante. Es impensado. Yo siempre te pregunto, cuando surgen estas cosas, ¿cuánto de esto que vos contás, que parece en otro mundo, podrían aplicarse en Argentina? Yo te diría que en un momento... Independientemente del gobierno de turno, ¿eh? Sí, bueno, de alguna manera, en algún momento se aplicó esta receta con este gobierno de Menem. Argentina tuvo 10 años sin inflación. Y te decían, sí, pero generó un desempleo de 17 puntos. Sí, bueno, pero ahora hay un desempleo también importante y una pobreza muchísimo más grande. Lo que pasa es que vos tenés que seguir acertando en las políticas. No es que dispongo unas políticas y hago la plancha. Tenés que estar monitoreando permanentemente. O sea, el gobierno de Menem no pudo combatir el déficit fiscal. O sea, en la primera etapa privatizó, vendió empresas del Estado, juntó unos mangos, qué sé yo, y más o menos pudo controlar el asunto. Con la joya de la abuela. Claro, pero después, cuando no estaba más la joya de la abuela, tendría que haber tenido un equilibrio presupuestario que no lo tuvo. Yo siempre te pregunto en privado, seguro que te lo pregunté, ¿cuánto influye en esos países y en el nuestro el estilo del pueblo, el argentino, o no el argentino, el irlandés? ¿Cuánto difunde eso? Mira, yo creo que tenemos un parecido. Vos fíjate que la reelección de Menem la gana con el voto cuota, no sé si te acordás. Sí, cómo no me acordar. Sí. O sea, la gente, como decía Bill Clinton, es la economía, estúpido. O sea, la gente cuando ve que el país funciona, vota. Se sube el carro, sube el carro. A Clinton lo votaron. ¿Por qué? Porque venía de un episodio económico de George Bush padre malo. Sí, sí. Y él gana la reelección, Bill Clinton. Y Menem ganó la reelección porque vos, que tenés la edad para acordarte, la revolución de los electrodomésticos. Los viajes, el 1 a 1, éramos los campeones del mundo. Pero te quiero decir, los créditos hipotecarios. Los viajes, Miguel. Sí. Acá todo el mundo empezó a viajar afuera. Toda la inversión extranjera directa que hubo en ese tiempo en la Argentina. A ver, como episodio icónico, Puerto Madero era un nido de ratas y se transformó en lo que es... El lugar más caro del país. El lugar más caro del país. Sí. O sea, la Argentina tuvo un poco de estas recetas. Lo que pasa que después, nada, entre la corrupción y que se quieren quedar toda la vida en el poder y que no hicieron las cosas que había que hacer, nada, fuimos a parar a cualquier lado. Y la última pregunta, y terminamos con una serandía. ¿Y tenemos vuelta nosotros? La Argentina tiene ¿La historia te da siempre una oportunidad? Primero que la Argentina... No sé si la veré yo, pero... Primero que la Argentina ya fue un país importante. En 1930 estaba entre los 6 países más importantes del mundo. El primer subte de Latinoamérica se construyó en Buenos Aires. El ingreso per cápita era muy importante. O sea, la obra pública de esos tiempos fue descomunal. Argentina era un país importante en la década pasada. La década 1880-1930, los años dorados de la Argentina, mal que le pese a muchos, la Argentina se bancó una inmigración de millones de personas. Le dimos trabajo y educación pública. Hoy, si vienen 4 millones de personas, no le podemos dar nada. En esa época se le dio trabajo y educación pública, gratis. A 4 millones de tipos que vinieron de las guerras. De las guerras de Europa, sin trabajo, muertos de hambre. Y eso se lo dio la Argentina. O sea, se bancó todo un país entero que vino.
Porque Nueva Zelanda tiene 5 millones de habitantes. Ujú. Nueva Zelanda, Wellington, que es la capital, está a 2.000 kilómetros de Canberra, que es la capital de Australia. Está a 9.000 kilómetros de Tokio. Está a 14.000 kilómetros de Washington y a 18.000 kilómetros de Londres. Es una islita. Están perdidos en el medio del Océano Pacífico. Y sin embargo tienen 40 y pico mil dólares de ingreso per cápita. ¿Cómo puede ser? Y la Argentina que tiene todo, como dice el famoso ese chiste cuando Dios crea el mundo, y a la Argentina le dio todo, y San Pedro le dice, che, ¿no se te fue la mano con la Argentina? No, quédate tranquilo que le meto a los argentinos. Sí, es un chiste famoso. O sea, la Argentina tiene una potencialidad indescriptible, que si se toman algunas medidas, todos estos ejemplos de estos países que yo te digo, en 4/8 años lo dan vuelta. La semana que viene vamos a hablar del milagro alemán. También. Sí, que por ahí uno está más acostumbrado a ver eso, ¿no? Sí, está bien, pero cuando vos decís que Alemania sale de la guerra Fundida. fundida, ¿no? Con el país con 1 metro de construcción. Le habían bombardeado todas las ciudades. No tenían moneda, no tenían nada. Y sin embargo aparecieron 2 tipos y en 10 años hicieron el milagro alemán. Una de las potencias más grandes del mundo. ¿Me lo contás el miércoles que viene? El miércoles que viene. Miguel Donadío con su micro de transformación en el mundo de los países y su correlato con la Argentina. Ya volvemos.